Amén, bienvenidos sean a la Iglesia en el Camino. Si usted está aquí por primera vez, queremos darle un caluroso bienvenida y decirle que creemos que Dios tiene un plan y un propósito para su vida, y es por eso que usted está en este lugar. Para todos los de casa, qué bueno verle una vez más. Qué experiencia tan refrescante es estar en medio de gente que viene a rendirse a Dios, de gente que decide de entregar un tiempo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un día muy ocupado, algunos hemos tenido situaciones difíciles que hemos tenido que enfrentar, pero el hecho de que tú estés en este lugar dice: Señor, aquí estoy porque quiero seguir creciendo, necesito de ti en mi vida y yo decido venir a verte. Así que sea muy bienvenido, me alegra verle una vez más aquí y poder estar juntos llevando este estudio, escuchando de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas, siempre está ahí para enseñarnos algo, pero es cuando tú y yo hacemos una pausa en el camino y prestamos atención con nuestro oído, que entonces empezamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez de que ha leído algún versículo de la Biblia que quizás lo ha leído muchas veces, pero en ese momento Dios le dijo algo? Yo creo que sí. A mí me ha pasado, y yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos pasa, y eso es porque Dios tiene una palabra especial en un momento específico para usted. Es por eso que es importante que usted y yo tengamos una relación constante con Dios, que constantemente estemos buscando qué Dios quiere hablarme el día de hoy, qué Dios quiere decirme el día de hoy. Lo más bonito de la relación con Dios es que Dios siempre le va a hablar para beneficio suyo. Dios siempre le va a hablar para el beneficio suyo. Es por eso que Dios lo hizo de esa manera. Estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de tener un tiempo devocional. Estuvimos hablando de que fuimos creados para tener una relación con Dios. Esa fue la manera en que Dios lo hizo, y por eso tú y yo tenemos esa necesidad de venir delante de Dios, y por eso es en ese momento que tenemos esa comunión con Dios que entonces podemos ser llenos de paz, llenos de gozo, llenos de esperanza, sabiendo que Él es el Dios que tiene nuestras vidas bajo control. Hablamos de que Jesucristo murió para que tú y yo pudiéramos seguir con esa relación con Dios directamente, debido a que cuando Adán y Eva pecaron, esa relación se cortó. Pero entonces Dios ya había estipulado eso y había puesto a Jesucristo como el único redentor para que tú y yo pudiéramos una vez más venir y tener esa comunión con Dios directamente. Estuvimos hablando de que Jesucristo mismo, Él entendía la necesidad de tener esa relación con el Padre. Siendo el Dios, Jesucristo estuvo encarnado como ser humano, por lo tanto Él se despojó, dice la palabra que se despojó de sí mismo, su deidad la dejó, vino y nació y se encarnó, y Él no era Dios en la tierra, Él era Jesucristo, un ser humano tal como tú y como yo, un ser humano que fue creciendo también en el Espíritu. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que estaba con Él. Y entonces vemos que Él recurría a esa relación con su Padre para ser fortalecido. Eso nos habla de la necesidad que tú y yo tenemos de ser fortalecidos en el Señor, y de la necesidad de apartar un tiempo para específicamente venir delante de Dios y ser fortalecidos. Miramos a través de la Biblia que la mayoría de los personajes importantes en la Biblia que marcaron la diferencia, que fueron usados por Dios, tenían una relación constante con Dios, tenían un devocional con Dios. Y también estuvimos hablando del hecho de que tener una relación con Dios es saludable, y si no tenemos esa relación, entonces no vamos a ser saludables.
Necesitamos tener esa constante comunión con nuestro Creador para poder ser saludables, estar alimentando nuestro espíritu. De la misma manera en que nosotros alimentamos nuestro cuerpo, es necesario que tú y yo alimentemos el espíritu. Recuerda que tú eres espíritu y eres carne, necesitas alimentar tu espíritu. Entonces, esas fueron las 5 cosas que miramos acerca de la importancia de por qué tú y yo debemos tener un devocional. Recuerda que estamos en esta serie creciendo en el Señor, en la madurez espiritual, y es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos tener un devocional diario con Dios. Miramos la importancia entonces y hablamos de Mateo 4:4 que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra de Dios. Nos habla de la necesidad de estar buscando en la palabra de Dios. Entonces miramos que al nosotros establecer que es importante que tú y yo tengamos esa comunión con Dios, ese espacio con Dios, miramos cuál era el propósito de ese espacio, de ese devocional. ¿Cuál es el propósito por el cual tú y yo debemos tener ese devocional? Hablamos de entregarnos a Dios, de traer devoción delante de Dios. Hablamos que devoción significa un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud y los méritos. Dijimos que devocional era el acto de dar esa devoción. Hablamos de que devocional hablaba de una reverencia sagrada llena de admiración que demuestra a través de las acciones la reverencia y la contemplación de Dios. Entonces, hablamos de que venimos a dar a Dios. Miramos también que después de dar a Dios también recibimos, porque es una relación, y en toda relación es de 2 vías. Usted da, pero también recibe. Sea bueno o sea malo, en toda relación usted da y usted recibe. Y eso es la belleza de tener una relación con Dios, de que usted da, pero también recibe. Hoy estuvimos adorando a Dios y estaba dando adoración a Dios, pero también estaba recibiendo la paz de Dios, también estaba recibiendo tranquilidad, también estaba recibiendo el gozo de su espíritu en usted. Entonces una relación es dar y recibir. Venimos y damos a Dios alabanza y adoración y empezamos a recibir de parte de Dios. Dentro de esas cosas que recibimos, hablamos de que recibimos la dirección de Dios. Dentro de un devocional nosotros recibimos la dirección de Dios. Dice Salmo 25:4: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Dios te va a revelar sus caminos y tus sendas en su palabra. No te las va a revelar cuando estás en el teléfono celular, cuando estás mirando la novela o cuando andas en el diario ajetreo del trabajo, de las cosas que haces regularmente. Te lo va a revelar cuando tú apartas un tiempo específico para prestar atención y venir y entonces buscar en su palabra, porque su palabra es la que nos guía. Hablamos del tercer propósito, obtener gozo de Dios, y decíamos que Salmo 37:4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de su corazón. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú pones todo tu empeño en Dios, entonces Dios abre el camino para tu vida. Tú no necesitas preocuparte. ¿Sí? Este mundo, la gente secular, ¿cuál es el dicho? Que yo tengo que hacerme camino. Yo soy quien forjo mi destino. No, es Dios quien tiene ya el destino para tu vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es escuchar a Dios y decir: Dios, ¿por dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y es por eso que encontramos mucha gente que está frustrada. Es por eso que encontramos mucha gente que se siente aislada, se siente que algo le falta, que algo necesita. Y siempre
empezamos a mirar algunos ejemplos donde hay gente que lo tiene aparentemente todo y usted ve que es infeliz, que quizás tiene un muy buen trabajo, que gana muy buen dinero, que tiene su casa, su carro, pero es infeliz, que tiene su familia, tiene sus hijos, tiene salud, pero es infeliz. Porque hablábamos de la necesidad que tú y yo tenemos dentro de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra alma, de ser llenos por Dios. Y hablamos de que la gente que no conoce a Dios también siente eso y trata de llenar ese espacio con vicios, con cosas que hace buscando la felicidad. Y hablamos de que quizás la felicidad sea un carro y cuando lo tiene entonces quiere uno mejor. ¿Por qué? Porque ya ese que ya tiene ya no le satisface. Si es un trabajo, llegó a ese trabajo y quiere una posición más alta o quiere otro trabajo. ¿Por qué? Porque ya no le satisface. Vemos en las relaciones hoy en día que hay jóvenes que andan con una persona, andan con otra, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, porque lo que están buscando es satisfacción para su corazón, pero no saben que esa no es la manera correcta que Dios ha diseñado para que sean satisfechos en Él. Entonces tú y yo tenemos el camino que Dios ya ha marcado para nuestras vidas. Y Dios dice que es necesario que tú y yo entonces entremos en esa relación sabiendo, conociendo cuál es la dinámica de esa relación. A través de este estudio entonces estamos estableciendo que la relación entre tú y Dios es a través de este devocional, de este momento específico donde tú vienes y entregas la alabanza, la adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que sabes que Él representa para tu vida, y entonces empiezas a recibir la dirección de parte de Dios, empiezas a recibir el gozo de parte de Dios. El gozo viene por el conocimiento de saber que Él es el Dios todopoderoso, de saber que Él es el Dios omnipotente y el Dios omnipresente. Él es el Dios que está en todo tiempo, Él es el Dios que tiene todo bajo control y Él es el Dios que todo lo puede. Es por eso que tú y yo tenemos gozo, es por eso que tú y yo podemos vivir la vida sin estar estresados, porque sabemos que aunque estemos pasando una situación difícil, Dios está bajo control de nuestras vidas. Esto nos lleva a crecer a la imagen de Cristo Jesús. Dice 2 de Pedro 1 del 3 al 4, porque a medida que lo conozcan mejor, Dios en su gran poder les dará lo que necesitan. Ojo que dice, Dios nos dará lo que necesitamos, no lo que tú quieras, es lo que tú necesitas. Dios te lo va a dar. Y la felicidad y el contentamiento en nuestras vidas va a venir en relación al entendimiento que tengamos sobre lo que Dios quiere que yo tenga y no lo que yo creo que Dios quiere que yo tenga. Un ejemplo muy claro: no, yo quiero ese carro, sí, pero no tienes el dinero para pagarlo. No importa, yo voy a hacer lo que sea y lo voy a agarrar ese carro. Después te das cuenta que estás pagando demasiado por el carro, que la aseguranza es cara y no tienes el dinero, entonces empiezas a vivir estresado porque hay que pagar el carro. Cuando quizás Dios quería que tuvieras un carro más barato. ¿Para qué? Para que tú pudieras vivir más tranquilo. Pero cuando no escuchamos la dirección de Dios, cuando no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando estamos buscando la satisfacción en las cosas que nos ofrece el mundo, entonces nos desviamos, nos equivocamos. Y es por eso que necesitamos estar en esa constante comunicación con Dios, preguntando: Dios, ¿cuál es tu dirección? ¿Debo hacer esto o debo hacer esto? Créeme que Dios te va a dar la dirección. En mi vida personal yo te puedo decir que muchas veces, quizás la mayoría de las veces, no es que yo entienda y sepa: Dios quiere que me vaya por aquí, ahí voy. No, pero sí sé que debo esperar. Debo esperar a que sea Dios quien me dé la confirmación de que ese es el camino para ir. Y a veces me desespero porque yo creo que yo merezco eso o que yo debo tener aquello. Pero entonces, cuando tengo un tiempo devocional, cuando vengo delante de Dios, Dios me dice: espérate,
espérate. Y entonces espero. Y de pronto una puerta se abre. Y de pronto las cosas empiezan a fluir de una manera increíble. Esa es la mano de Dios. Esa es la forma en que Dios ha establecido de cómo tú y yo vamos a poder ser victoriosos en Dios. Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos. Dios quiere que tú y yo tengamos éxito. Pero tenemos que saber cómo lograr ese éxito en el Señor. Éxito en tus relaciones, éxito económico, éxito en tu trabajo, en cada una de las cosas que tú hagas. Dios quiere que tengas éxito, pero debemos aprender a escuchar. Si Él todo lo sabe, Él es el que todo lo sabe. Tú y yo no lo sabemos todo. Él sí lo sabe. Pero tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a ser guiados en esa dirección que Él ya ha provisto para nosotros. Entonces, a medida que lo conozcan mejor, Dios en su gran poder les dará lo que necesitan para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él ha prometido salvarnos y darnos su propio carácter. Es necesario que tú y yo empecemos a crecer en el carácter de Cristo. Que los frutos del Espíritu Santo empiecen a brotar en nuestras vidas. Porque es entonces cuando tú y yo vamos a empezar a ver las cosas de otra perspectiva. Es entonces cuando nuestra carnalidad disminuye y nuestra espiritualidad aumenta, que entonces empezamos a ajustar esos lentes de la fe y Dios empieza a mostrarnos cosas que antes no mirábamos. ¿Por qué? Porque antes no teníamos el entendimiento correcto de quién era Dios y lo que representaba para nuestras vidas. En la medida en que tú y yo empezamos a conocer lo que Dios es y lo que representa para nuestras vidas, entonces empezamos a caminar en la manera correcta. Entonces el propósito de un devocional es dar devoción a Dios, recibir dirección de parte de Dios, obtener gozo de Dios y crecer a la imagen de Cristo. Esos son los propósitos por los cuales tú y yo necesitamos un tiempo con Dios a través de un devocional. ¿Cómo empezar un tiempo devocional? Hablamos de 5 cosas. Escoger un tiempo específico, un tiempo donde sabemos que está dedicado a Dios, que está dedicado a entregarnos y buscar la presencia de Dios. Escoger un lugar especial, el cual representa que Dios es donde tú y Dios van a tener esa cita, donde vas a ir tú y vas a tener esa cita con tu Creador. Reunir las cosas necesarias, una Biblia, un cuaderno, cantos, cosas que van a amenizar tu cita con Dios. Y son herramientas que vas a necesitar. Vas a necesitar leer su palabra para que el Señor te empiece a revelar lo que Él quiere hacer con tu vida a través de su palabra. Un cuaderno para ir anotando los pensamientos que te empiecen a venir, porque te van a empezar a venir pensamientos. Y es Dios hablándote. Entonces necesitas tener esas herramientas y después puedes repasar lo que Dios está hablando a tu vida. Comenzar con la actitud correcta, el decidir, el saber que lo vas a hacer porque es bueno para ti y porque Dios quiere que lo hagas. Y seguir un plan sencillo, no hacerlo complicado, simples pasos que te van a llevar a ir creciendo cada día más. ¿Por qué? Porque lo necesitas, porque Dios así lo diseñó, porque Él quiere que tú tengas esa cita con Él. Esto nos lleva entonces a encontrar algunos problemas que se sitúan cuando tú decides venir delante de Dios en la manera correcta. Tú y yo tenemos un enemigo. Ese enemigo siempre está tratando de que tú no encuentres la puerta, de que tú no vayas por el camino correcto. Siempre está acechando, dice la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo entendamos que Él se va a levantar. Es necesario que entendamos que nuestra carne no le gusta que se ejercite el Espíritu.
A nuestra carne tampoco le gusta que se ejercite la carne misma, así que mucho menos el espíritu. No sé si usted alguna vez hace o ha hecho ejercicio por algún tiempo, y siempre lo que más cuesta es al principio, empezar a correr por un tiempo, empezar a hacer pesas por un tiempo. Yo lo he hecho y cuesta bastante, pero una vez que usted ya lo empieza a hacer, entonces su mismo cuerpo se lo pide, ya se acostumbra y es bueno para usted. Y empieza entonces a rebajar unas libritas que a todos nos hacen falta. Es así con el espíritu. Cuando usted empieza a ejercitar su espíritu, al principio es difícil, al principio va a encontrar una cantidad de distracciones, pero en la medida en que usted las identifique y empiece a caminar hacia adelante, esas distracciones empezarán a menguar y usted empezará entonces a encontrar esos resultados, y esos resultados lo van a motivar a seguir en esa constante búsqueda del Espíritu de Dios. Vamos a hablar de cuatro cosas que se van a levantar en contra de esta dinámica del devocional. Y quizás no van a ser muy espirituales, van a ser bien prácticas, pero vas a encontrar que son bien interesantes y bien importantes para ti que las identifiques, porque eso es lo que está entre tú y Dios. Cosas tan básicas y sencillas que a veces las pasamos por alto y no las tomamos como el verdadero peligro que representan. Cuatro cosas que te están deteniendo de poder conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Cuatro cosas que te están deteniendo de poder avanzar hacia donde Dios te quiere llevar. Dios quiere que vivas de gloria en gloria. Dios quiere que avances porque eres su hijo, eres hijo del rey. Eres hijo del rey. Dilo conmigo, yo soy hijo del rey. Yo soy victorioso en Cristo. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Sí, tú y yo tenemos el control de nuestras vidas. Tú y yo decidimos, o hacemos o no hacemos. Está en nosotros el decidir empezar a caminar en la forma que Dios ha establecido que tú y yo caminemos. Es necesario que tú y yo decidamos levantarnos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para empezar a ver entonces los resultados de lo que Dios tiene ya planeado para nuestras vidas. Cuatro cosas. ¿Cómo superar los problemas de su tiempo devocional? Empezaremos por el problema de la disciplina. Un problema con el cual yo creo que muchos de nosotros enfrentamos, que es difícil. Es la batalla de las cobijas. Billy Hanks cuenta la historia sobre un hombre joven que intenta ofrecerle una excusa a Dios por no tener su tiempo devocional. Y este joven viene y le dice: oh Señor, oh Dios mío, lo siento mucho. Quise encontrarme contigo esta mañana, pero algo surgió. Dios le dice: sí, yo sé, yo lo vi, eran las sábanas. Dios sabe que tú y yo luchamos con la disciplina. La disciplina requiere esfuerzo. La disciplina requiere que tú y yo tomemos acción, decidamos. Ahora, esto de la disciplina lo puedes ver en los atletas. Sí, un Michael Jordan no llegó a ser el mejor basquetbolista del mundo nomás porque tenía un talento especial. Sí tenía un talento especial, pero lo que lo hizo llegar a ser el mejor basquetbolista del mundo es que pasaba todo el día tirándole y tirándole y tirándole a esa canasta. Eso es lo que lo hizo ser el mejor del mundo. Tú y yo necesitamos disciplina para poder lograr cosas. Tú y yo necesitamos disciplina para poder conquistar ciertas
barreras que se levantan en contra de nosotros. El primer problema al tratar de establecer el tiempo quieto con Dios lo enfrentaremos entonces al levantarnos por la mañana. ¿Me voy a levantar de la cama o no me voy a levantar de la cama? ¿Me voy a levantar 15 minutos más temprano o voy a seguir acostado? El diablo siempre exagerará qué tan cansado estás. Cuando el diablo y tu cuerpo se asocian, usted tiene una combinación letal que está intentando impedir que tenga un tiempo quieto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a enfrentar es el hecho de, otros 15 minutos. Muchos batallan incluso para levantarse para ir al trabajo. Ahora imagínese usted levantarse antes para tener su devocional. Entonces, la disciplina es algo que tú y yo necesitamos establecer en nuestras vidas para poder entonces conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Vuelvo y repito, puede ser algo que dices tú, eso no es tan espiritual, pero eso es lo que te detiene. ¿Por qué? Porque así hemos sido diseñados. Dios quiere que tengas un tiempo con Él y es necesario que tomes acción, que seas disciplinado para entonces poder llegar a ese encuentro con Dios. 4 cosas que nos ayudarán con este problema de la disciplina. El primero es, acuéstese a tiempo. Sencillo, acuéstese a tiempo y verá que se podrá levantar más temprano o a la hora que se tiene que levantar. Yo creo que muchos a veces tenemos esa dificultad. Yo por mucho tiempo miraba el noticiero ese de las 11 y miraba el noticiero de las 11 y el de las 11:30 y pues ya me daban las 12 y me iba a acostar y me levantaba todo soñoliento, a veces no me quería levantar, me levantaba un poquito tarde, etcétera, etcétera. Después le cambié de canal y empecé a mirar el noticiero de las 10. Me empecé a acostar más temprano. Ahora miro el de las 9, así me puedo acostar a las 10. Y me puedo levantar más temprano y mi día rinde más. El punto es que usted mire su situación y decida hacer esos cambios que tiene que hacer para entonces poder levantarse temprano. Porque si usted no se levanta temprano, su cita con Dios no es posible, su vida entonces empieza con derrota. Y entonces empieza a enfrentar la vida, los problemas diarios, las dificultades del trabajo, de la familia, y entonces no tiene las soluciones. ¿Por qué? Porque usted no empezó de la manera correcta, teniendo la guianza de Dios, que es el que sabe todo. Dios ya sabe lo que usted va a atravesar en el día. Dios tiene ya esa porción de fe, esperanza para usted ese día que va a necesitar para enfrentar todas las cosas negativas que va a enfrentar durante el día. Es necesario que usted entonces se acueste a tiempo. Segundo, decida levantarse. He encontrado que la batalla normalmente se gana o se pierde en los primeros segundos. En los primeros segundos, cuando abre, otros 5 minutos. Y cierra los ojos y después pasó, cuando se levanta ya pasó como 30, 40 minutos. Y usted dijo, si nomás eran 5 minutos. Es importante entonces que se acueste a tiempo, decida levantarse. Si esperas, vas a ser derrotado. Se le preguntó a un cristiano famoso, ¿ora usted para levantarse a fin de tener su tiempo quieto? Le preguntaron, ¿usted ora para poder levantarse? Y él dice, no, simplemente me levanto. Es necesario que usted tome acción. Simplemente levántese. Si va a orar, Señor, ayúdame a levantarme, pues ore antes, el día anterior, en la noche. Yo creo que eso daría más resultado, porque en la mañana no se va a poder levantar para orar, a que Dios le ayude a levantarse. El tiempo para decidir no es la próxima mañana, porque el diablo dirá que está muy cansado, que no lo haga. Y esto nos lleva al siguiente punto, a la siguiente ayuda que tenemos para poder tener una disciplina, que es, sea consciente de los ladrones del tiempo quieto, devocional, o del tiempo quieto. ¿Cuáles son esos ladrones? ¿Cuáles son esas distracciones
que la mayoría de las veces nos limitan de poder llegar a ese momento. Recuerda que estamos hablando de cosas prácticas que nos están deteniendo de poder crecer en el Señor, de poder llegar a ese tiempo específico devocional con Dios para entender qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Los ladrones de ese tiempo devocional son las distracciones. La más grande que yo encuentro es la televisión. Ay, es que yo me veo esa serie. Ay, es que yo me miro la novela, miro el noticiero, como en mi caso. Y ahora, para los que son más avanzados tecnológicamente, pues ahora tienen Netflix, Hulu, etcétera, etcétera, donde le pasan toda una serie sin comerciales y usted nomás termina un episodio y, ay, voy a ver un poquito del que sigue, y se queda viendo todo el episodio, el que sigue y el que sigue, y se puede pasar toda la noche mirando Netflix o cualquiera de esos y no va a parar. Se lo digo por experiencia, me ha pasado, por eso ya no lo miro muy frecuentemente. El punto es, una vez más, usted toma la decisión, usted decide qué es lo que es prioridad para usted. Si su prioridad es que quiere tener ese devocional con Dios, entonces va a decidir, me voy a acostar temprano. Va a decidir de antemano, voy a cambiar ciertos aspectos en mi vida que no me permiten acostarme temprano para poderme levantar temprano. Entonces estamos hablando de llevar ya un control sobre tu vida, de tomar acción, de decidir las cosas que no te están permitiendo para poder llegar a ese momento que te va a impulsar hacia lo que Dios tiene para tu vida, hacia lo que Dios quiere que seas en Él. La cuarta es: duérmase pensando espiritualmente. ¿Se ha acostado alguna vez cantando un himno y se despierta la próxima mañana todavía con el canto en su mente? A mí me ha pasado. ¿Por qué no se apuesta pensando: Señor, te veo en la mañana, Señor, quiero recibir palabra tuya, quiero recibir dirección en estas áreas de mi vida? Usted tiene 8 horas de compañerismo irrompible. Si usted se acuesta pensando en el Señor, pasará pensando con el Señor. 8 horas de comunión irrompible. Duérmase pensando en Dios. Decida cambiar, en vez de acostarme pensando cómo le voy a hacer para conseguir el dinero que debo, cómo le voy a hacer para pagar la cundina, cómo le voy a hacer para... Hay varios aquí, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer para este problema? ¿Cómo le voy a hacer para este otro problema? Regularmente nos acostamos pensando en los problemas. Hagamos un cambio y decidamos empezar a acostarnos pensando positivamente. Empecemos a mirar las cosas desde el lado positivo. Yo doy clases en el Instituto de Teología Sistemática y siempre que doy clases empiezo con una cosa: el vaso ese que está a la mitad. Usted decide cómo lo va a ver. Es el mismo vaso, pero usted lo va a ver o medio vacío o medio lleno. Lo que estoy tratando de decirle es que usted mismo decide si va a mirar las cosas positivamente, creyendo que Dios tiene el control de su vida, creyendo que Dios le va a ayudar a llegar al otro lado, o lo va a ver medio vacío y va a mirar las cosas negativamente. Ay, ¿será que llego al fin de semana, al fin de mes? ¿Será que voy a tener para pagar la renta? ¿Será que alguna vez voy a poder estar estable económicamente? ¿Será que alguna vez mi hijo va a poder hacer las cosas que necesita hacer? ¿Será que él será y él será? ¿Por qué? Porque decide usted ver las cosas negativamente. Decida hoy empezar a creer en Dios, porque Él es poderoso, porque Él es el que tiene el conocimiento, y entonces empezará a vivir una vida positiva en el Señor. Empezará a mirar los frutos de creer en Dios, de la fe que Dios empieza a depositar en su corazón. Entonces empieza a tomar pasos prácticos para poder llegar a esa cita con Dios, donde Dios empieza a revelarle lo que usted necesita en particular y qué es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces tomamos acción, tomamos pasos prácticos.
hablamos de las distracciones y quiero hablar un poco más acerca de eso como segundo punto de cómo superar los problemas más comunes que tenemos para poder tener un devocional. Quiero leer rápidamente Lucas 8:7, no está ni en su bosquejo ni tampoco está en la pantalla. Y quiero hacer mención a este versículo porque en este versículo encontramos algo que nos va a ayudar a entender algunas de las cosas que Dios nos quiere hablar, hacer en su palabra. En esta es la parábola donde Jesús está hablando acerca del sembrador que siembra y cae, la semilla cae en diferentes lugares, en las piedras, en los espinos. Y este versículo dice: otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Los espinos la ahogaron. Dice que la parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Quiere decir que la semilla empezó a crecer, pero fue por causa de estos espinos que también crecieron junto con la semilla, que no pudo producir fruto. Esto nos está hablando de esas cosas que empiezan a distraernos. Tú y yo queremos servir a Dios, tú y yo queremos dar un paso más, tú y yo queremos crecer y vivir de gloria en gloria, pero las distracciones vienen, los espinos empiezan a crecer juntamente, las tareas del diario vivir, las necesidades, etcétera, etcétera, empiezan entonces a opacar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces no podemos vivir una vida abundante en el Señor. No porque no queremos, lo queremos hacer, pero nos ahogamos en nuestras necesidades, nos ahogamos en las distracciones, nos ahogamos. Cuando Dios dice: yo te tengo en mi mano, yo estoy aquí para abrirte el camino, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios que tiene en control toda situación en tu vida. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Satanás intentará usar lo que él pueda para lograr que tu mente vague durante el tiempo de devocional con Dios. De la misma manera en la que yo hablo acerca de esos espinos que empiezan a distraernos en la vida hacia Dios, también empiezan las distracciones en ese momento específico, especial, tan delicado para tu vida, porque es ahí donde la batalla se gana o se pierde, es ahí donde tú puedes vivir una vida victoriosa o vivir una vida en derrota. Entonces, quiero ver 5 cosas, 5 sugerencias en relación al problema de las distracciones en tu devocional. Primero, levántate inmediatamente. Hablamos de que el problema es la disciplina, el decidir levantarse. No lo pienses, hazlo, levántate inmediatamente. Nunca intente tener un tiempo quieto en la cama. No diga: ya me voy a levantar, porque en cuanto dijo ya me voy a levantar, ahí se va a quedar. Después se va a levantar unos minutos tarde, se va a tener que alistar para irse al trabajo y entonces dices: Dios, ¿tú me entiendes? Tengo que ir a trabajar porque si no me corren y después mis hijos no van a tener que comer. Cuando podías haberte levantado 5 minutos antes, 10 minutos antes y poder haber tenido ese espacio con Dios. La decisión está en ti. Tú decides, ¿lo hago o no lo hago? Este muchacho estaba y se levantaba, no se quería levantar en la mañana, intentaba levantarse, se levantaba 1 hora después y simplemente agarraba su Biblia porque decía: voy a tener mi tiempo devocional. Y entonces me voy a levantar y me voy a levantar y me voy a levantar, y lo único que hacía es tener la Biblia ahí, no la leía, no oraba, no hacía nada. Y aparentemente hubiera dicho: qué espiritual el muchacho, está con la Biblia, ¿verdad? Se duerme con la Biblia. Pero la realidad es que la Biblia no entra a tu vida por osmosis, la tienes que leer para que pueda entrar en ti. La Biblia cerrada no hace nada por ti, tienes que leerla para que pueda traer entonces una guianza a tu vida. Entonces, levántate inmediatamente. Segundo,
despiértate completamente. Decide levantarte y despertarte. Escuché de alguien que se levanta por la mañana y palmotea su loción para levantarse. Así es como lo hace. Lo hace y corre alrededor de su cuarto y brinca y salta para poder levantarse, para poder despejar su mente y levantarse. Este hombre aparentemente es una persona de cabeza soñolienta y necesita hacer todas esas cosas para poder levantarse en la mañana y estar realmente consciente. Él se pone esta loción para despertarse. Haga lo que tenga que hacer porque es importante. Entienda el propósito de ese devocional con Dios y decida hacer esos cambios. Decida tomar acción el día de hoy. ¿Quieres ver resultados positivos en tu vida? Decide tomar acción. Decide creerle a Dios. Decide levantarte y hacer a un lado esas distracciones y empezar a caminar con el Señor. Lea y ore en voz alta. Eso te mantendrá concentrado en lo que estás haciendo. Leer y orar en voz alta. Cuarto, procure andar durante su tiempo de oración. Es una buena cosa para hacer, estar caminando y estar orando. ¿Lo mantendrá despierto? A mí me gusta caminar cuando hablo por teléfono, por alguna razón, y cuando oro a veces también estoy moviéndome. Si usted lo hace, como dicen por ahí, matará dos pájaros de un solo tiro, porque no solamente estará ejercitando su espíritu, pero estará ejercitando también su cuerpo. Así que es una buena cosa para hacer. Camine mientras ora, camine mientras platica con Dios. Estará edificando su alma y su cuerpo al mismo tiempo. Siéntese y tenga su tiempo quieto, lea alguna escritura, escriba su aplicación, entonces tome sus versos para memorizar y dé un paseo por el resto de su tiempo quieto. Usted podría orar mientras está caminando. Quinto, mantenga un cuaderno para anotar. Mantenga ese cuaderno ahí para anotar pensamientos, para anotar lo que se le viene a la mente, lo que Dios le empieza a revelar, lo que Dios le empieza a hablar. Eso es importante porque más adelante tú vuelves a leer ese cuaderno y empiezas a mirar cosas que el Señor te empezó a hablar en el pasado y que empiezas a vivir, y entonces empiezas a mirar cómo Dios está obrando en tu vida, cómo Dios te está llevando. Recuerda que el diablo siempre estará trayendo también pensamientos para distraerte. Él alegremente te causará recordar toda clase de cosas solo para impedirte orar. No hay nada que diga que no puede detenerse en medio de la oración, hacer notas y regresar para orar de nuevo. Entonces ese cuaderno te servirá no solamente para escribir pensamientos de parte de Dios, sino para escribir cosas que a lo mejor están ahí estorbando en tu vida y empezar a orar específicamente sobre esas cosas. Entonces, ¿cómo superar los problemas más comunes en el devocional? La disciplina, las distracciones. Tercero, el problema de la sequía espiritual. A veces va a sentirse como que no está aprovechando nada de su tiempo quieto. La batalla del bla, 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 bla. Hay veces que entonces empezará a sentir que simplemente está hablando y orando y no hay nada que sienta en su corazón. Nunca juzgue su tiempo quieto por sus sentimientos. ¿Ha escuchado alguna vez el dicho que dice los sentimientos le traicionan? Pues parece que es cierto, porque usted no puede guiar su vida a través de los sentimientos. Usted tiene que guiar su vida a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en relación a? Usted a veces se va a levantar y se va a sentir alegre, otros días se va a levantar y se va a sentir cansado, se va a sentir derrotado, frustrado, etcétera, etcétera. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces no dependa de sus emociones, porque las emociones vienen y van. Ellas podrían ser solo porque tenía una pizza que se comió en la noche o una torta ahí que lo dejó un poco mal y no pudo dormir bien y se levantó de malas. A mí me ha pasado, no lo digo por usted, lo digo por mí. Pero si le sirve, es importante que entonces no dependa de sus sentimientos. He encontrado que si el único tiempo que tengo para un tiempo quieto es cuando me siento bien,
el diablo se asegurará de que no me sienta bien. De hecho, cuando no me siento bien es cuando más necesito a Dios. Cuando tú estás en una situación difícil es cuando más necesitas decidir venir a Dios. Decidir venir a Dios. Es necesario que tú y yo caminemos en el Señor. Piense lo que el pasaje significa a su vida y entonces escriba sus pensamientos ahí en su cuaderno. Reflexionar y memorizar versos que le hablan de una manera especial. Recuerda, pasos prácticos, recordar lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. 5 posibles causas para la sequía espiritual. Primero, tu condición física. Quizás no estás descansando, quizás estás trabajando demasiado, estás estresado. A veces la cosa más espiritual que usted debe hacer es acostarse. Shakespeare dijo, es difícil ser filósofo y tener un dolor de muela. Piénselo. Es difícil ser filósofo y tener un dolor de muela al mismo tiempo. Es decir, que hay cosas que es difícil tener un interés espiritual cuando físicamente está cansado. Hay cosas que la causa de que usted no pueda hacerlo es otra cosa que lo está acosando. Entonces, si su condición física es lo que lo está deteniendo, lo que lo siente cansado, y no es entonces el diablo que está viniendo a tratar de detenerlo, usted puede identificar esas cosas y es necesario una vez más que tome acción. Entonces descanse, haga una pausa, descanse. Recuerde, nunca va a ganar todo el dinero del mundo, ni tampoco va a estar siempre sin dinero. Dios ha prometido cuidar de usted. Dios ha prometido cuidar de usted. Dios lo tiene en su palma de su mano. Usted es la niña de sus ojos. Así que crea las promesas de Dios y no crea entonces las derrotas del mundo. Crea lo que la palabra de Dios dice para su vida y empiece entonces a caminar en fe. Empiece a caminar creyendo que Dios va a abrir una puerta de esperanza, que Dios va a abrir una puerta de bendición para su vida en ese día. Es por eso que es necesario que usted tenga ese tiempo devocional con Dios. La segunda cosa es la desobediencia a Dios, el pecado en su vida. Dios no va a mostrarle algo nuevo hasta que usted haya actuado en lo que Él ya le mostró. Hermano, la manera más sencilla de parar la condenación es simple y sencillamente arrepintiéndote de tu pecado. Dios te ama, Dios te conoce, Dios sabe que eres un pecador. Dice su palabra que somos santos. Cuando habla de santos, somos apartados para Él, no perfectos, apartados para Él. Estamos en un proceso de santificación. Eso quiere decir que estamos caminando, perfeccionando en la medida que Dios nos va guiando. Eso quiere decir que Dios entiende que vas a pecar. El punto es que tú y yo tenemos que entonces decidir. Cuando Dios te habla acerca de tu pecado, decidir, Señor, lo traigo delante de ti, sé que es malo, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Da la media vuelta y camina en la dirección contraria. Dios te va a revelar esos pecados, Dios te va a revelar esas actitudes, esas acciones, esos malos hábitos que te están deteniendo de caminar en victoria. Eso te lo va a revelar en tu tiempo de devocional con Él. Tú tomas la decisión. ¿Cambias tus caminos equivocados o sigues en tus caminos equivocados? Es necesario entonces que tú y yo tomemos acción acerca del pecado. Dice su palabra, y el pastor Frank lo ha estado hablando, que Dios lo tira a la basura y ya nunca más se acuerda de él. ¿Recuerdan el sermón del domingo? Tenlo en mente. Cuando venga el acusador y venga y te diga, pero si tú andabas haciendo, si tú estabas pensando, si tú andabas diciendo esto de aquella persona, sí, pero me arrepentí. Y Dios me perdonó y ya no soy más esa persona. Y empiezas a caminar en fe creyendo que Dios te está
haciendo una mejor persona, que Dios está elevando tu espíritu, que Dios te está madurando en el Señor. Tercero, apresurándose en su tiempo. La prisa es la muerte de la oración, dijo Samuel Chadwick. La prisa es la muerte de la oración. Toma tu tiempo. Decide tomar tu tiempo para orar a Dios. No te apresures. Si el momento sientes estar quieto y simplemente estar en su presencia, eso es comunicación con Dios. Eso es comunicación con Dios. La idea aquí es que tengas un encuentro con Dios. No es pasar 10 pasos y ya. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No. Es poder tener esa conexión con Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre una religión y nuestra relación con Dios. El que tú y yo podemos tener una conexión directa con nuestro Padre. Cuarto es caer en la rutina, haciendo la misma cosa de la misma manera al mismo tiempo. Cuando su tiempo devocional se vuelve una rutina, va a perder ese interés. Utilice la variedad. A veces puede leer la palabra nomás, a veces puede orar. La idea es, estamos hablando de un sistema para que usted pueda empezar a tener una disciplina. Pero una vez que ya encuentre esa rutina de la disciplina, puede hacer algunos cambios. No necesariamente tiene que ser 1, 2, 3, 4. Puede ser 4, puede ser 3, pero la idea aquí, el punto es que tenga esa comunión con Dios. Que esa comunión incluya el alabarle, el glorificarle a Él, el rendirse a Él, el recibir de parte de Dios, entonces, porque es una relación, empezar a recibir esa paz, ese gozo, esa alegría, el poder leer la palabra de Dios y recibir una dirección de parte de Dios para tu vida. Quinto, no compartir la visión con otros. Posibles causas de sequía espiritual: no compartir la visión con otros, no compartir lo que Dios está haciendo en tu vida con otros. Eso te puede llevar a la sequía. Si no comparte lo que Dios le está dando, se va a secar espiritualmente. Estará como hay dos lagos en Israel que son lagos, pero les dicen mar. Es el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea es verde y fecundo, está vivo. El mar de Galilea brota de una agua que brota en las montañas y cae al río Jordán, y este fluye, entonces cae en el mar de Galilea, y del mar de Galilea entonces sale ese río Jordán y cae a lo que es el mar muerto. El mar muerto está literalmente muerto, está lleno de sal y no hay ninguna cosa viviente en él. ¿Cuál es la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? Que el mar muerto, ahí queda el agua, no sale. El mar de Galilea recibe el agua de las montañas de Hebrón y las montañas norteñas del Líbano. El punto es que tú y yo tenemos que compartir lo que Dios te está dando para que puedan entonces empezar a crecer tu espíritu. Si usted siempre está recibiendo y nunca reparte, no comparte con alguien más, usted va a ser entonces un mar muerto. Hay que compartir lo que Dios te está dando. Entonces, 5 posibles causas para la sequía espiritual: tu condición física, la desobediencia a Dios, pecado, apresurarte en tu tiempo de oración. Cuarto, caer en la rutina. 5, no compartir la visión con otros. Hablando de cómo superar los problemas comunes de tu tiempo devocional, entonces dijimos que está el problema de la disciplina, el problema de las distracciones, el problema de la sequía espiritual, y cuarto, el problema de la diligencia. Su más grande problema será la batalla para mantenerse constante en su tiempo devocional. Todos oímos esas comerciales en enero de bajar de peso, que en 30 días, que en 90 días, que en 14 días, que es bien fácil, que lo único que tiene que hacer es comprar una máquina o comprar un suplemento y se lo toma, una pastilla, y entonces va a adelgazar. Nada de eso funciona. La razón por la que lo ponen en enero es porque comimos tanto en diciembre que en enero todos queremos adelgazar. Los únicos que entonces adelgazan son los que se mantienen haciendo ejercicio y dejando de comer de más.
El punto es que es la diligencia, la constancia la que nos va a llevar a lograr el objetivo. Es necesario que usted se mantenga constantemente. Satanás no lucha con tanta fuerza en otros aspectos como en venir y estorbarle para que se mantenga leyendo la palabra de Dios, para que se mantenga en oración. Él siempre está en contra de que usted se levante. Por lo tanto, él sabe que ahí es donde está el poder. Y quiero darle algunas sugerencias entonces para este problema de la diligencia. Primero, haga un pacto, haga un voto con Dios, que usted va a utilizar 15 minutos al día. Decida de antemano, llegue a su casa hoy, venga delante de Dios y diga: Señor, hoy decido, voy a empezar mi tiempo devocional. 10 minutos, 15 minutos, a tal hora, en tal lugar, lo voy a hacer. Haga un pacto con Dios. Segundo, institúyalo en el horario de su calendario. Póngalo específicamente a qué horas lo va a hacer. Tercero, prepárese para las excusas que Satanás va a traer a usted, las distracciones y todas esas cosas que lo pueden mantener fuera de esa constancia. Satanás sabe que si puede mantenerte fuera de la palabra, él te ha derrotado, porque es en la palabra de Dios donde tú y yo tenemos victoria, donde empezamos a mirar el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Si abandonas tu tiempo quieto, normalmente este es uno de los primeros pasos para recaer. Oh, pues hoy no, mañana lo hago. Ay, es que hoy tampoco puedo porque tengo que ver a fulanito y a sutanito. Mañana, bueno, ya no lo hice 2, 3 días esta semana, yo creo que hasta la próxima semana. Y después, no, el otro mes empiezo. Ya entonces Satanás te ha desviado del camino, del propósito de Dios para tu vida. Recuerda que es importante ponerlo como prioridad, tu tiempo devocional con Dios. Cuarto, prepare su Biblia la noche anterior. Tenga ya su Biblia listo, tenga ya las cosas que va a necesitar ahí, donde sabe que usted va a llegar al tiempo con Dios. 3 cosas van a suceder si usted falla un día. Primero, no te culpes. Cuando el diablo venga y te diga: ¿hoy no tuviste tiempo para Dios? Dile: Satanás, tú tampoco tuviste tiempo para Dios. El punto es que no se deje guiar por la culpabilidad, el mismo principio del pecado. Satanás está para venir a traer condenación a su vida. No se condene, no se sienta culpable. Usted va a fallar, de antemano Dios sabe eso. Cuando Él viene a condenarlo, no se menosprecie por Él, simplemente decida una vez más en ese momento volver a empezar a hacerlo. Segundo, no sea legalista. Solo porque usted ha fallado un tiempo de devocional con Dios no significa que su día entero se echó a perder. Vive usted por gracia, confiéselo y siga viviendo. La gracia de Dios es la que nos mantiene en victoria. La gracia de Dios es la que mantiene esas promesas para nuestras vidas. Es la gracia de Dios. Así que no se sienta culpable, no sea legalista. Levántese una vez más. Y tercero, no se dé por vencido. Muchos de nosotros hemos fallado a veces en no comer en una de las comidas, ¿verdad? Porque estamos apurados, estamos trabajando. ¿Qué le ha pasado si dejó de comer hoy? Nada. Usted no se muere por dejar de comer una vez en el día. Ese es el punto, que usted no pierde su salvación, no pierde el destino de Dios para su vida, no pierde las bendiciones de Dios para usted, las promesas. Todo está ahí para que usted decida seguir adelante. Y aun cuando falla, sacúdase, levántese, borrón y cuenta nueva y decida seguir adelante. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer lo que es correcto, pues a su tiempo segaremos una cosecha de bendición, si no nos descorazonamos y nos rendimos. La misma palabra de Dios nos está dando ánimo para que tú y yo sigamos adelante, para que no nos desanimemos cuando fallemos delante de Dios. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para un momento a solas con Dios. Eso es simplemente una excusa. Cada persona en el planeta tiene las mismas 168 horas a la semana. La pregunta es:
¿Cómo gastas tú esas 168 horas de tu semana? No tienes tiempo para todo, recuérdalo. Nadie lo hace. Tienes que hacer tiempo para lo que realmente cuenta. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades, de decidir, voy a hacer esto una prioridad y tener esa prioridad en mente. La clave para hacer tiempo para una devoción diaria es hacer de Jesús y el reino de Dios la prioridad de tu vida. Jesús dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pon a Dios primero en tu vida y tendrás más tiempo. Pon a Dios primero en tu vida y tendrás éxito. Pon a Dios primero en tu vida y verás entonces resultados positivos en tu vida. Empezarás a vivir una vida abundante, esa vida abundante que Dios ya tiene preparada para ti. Pon a Dios en primer lugar en tu vida diaria, entregando este devocional. Amén. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en este momento. Leí Lucas 8:7, donde habla de los espinos, la semilla que crece entre espinos. Y más adelante en ese mismo capítulo, versículo 14, dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mi pensamiento hoy es que no dejes que los afanes de este mundo te impidan tener una relación directa con Dios. No dejes que el enemigo venga y te robe esa oportunidad que tienes de vivir en victoria. Esa oportunidad que tienes de vivir una vida abundante en el Señor. Haz tu prioridad el decidir caminar con Dios diariamente. Entregar 10 minutos, 15 minutos cada mañana y empezar entonces a vivir tu vida abundante en el Señor. Decide tener un tiempo devocional. Y te voy a invitar en esta hora a que hagas una oración de compromiso. Repite junto conmigo: Padre, reconozco que fui creado para tener un compañerismo contigo. Gracias por hacer este privilegio posible a través de la muerte de Jesús. Reconozco que la comunión diaria contigo es la más importante en mi vida. Quiero comprometerme a utilizar un tiempo diario contigo en un tiempo devocional, leyendo la Biblia y orando. Tengo confianza en tu fuerza para ayudarme a ser consistente. En el nombre de Jesús. Amén.